Muy bien amigos, el Señor les bendiga. La primera pregunta que quiero resolver en esta parte del video es ¿cómo empecé a recobrar mi salud después de estar 7 años enfermo, de haber tomado todos los tratamientos sabidos y por haber y de no haber obtenido ningún resultado hasta ese momento? Una de las lecciones que más aprendí con mucho dolor y con mucho sufrimiento fue que no era suficiente orar. Había orado mucho, había esperado mucho, había llorado mucho en mis oraciones, pero no había obtenido resultados. Y era porque no estaba haciendo conforme a la fe con la que yo oraba. Ese es un error que cometen muchas personas enfermas. Piensan que lo único que tienen que hacer es pedirle a Dios que le restaure la salud y creen que Dios restaurará su salud solo porque ellos se lo piden. Es un gran error pensar de esa manera. Es verdad que la oración es la primera herramienta a la que se aferra una persona que tiene fe, pero no es verdad que es lo único que puede hacer. Esa lección la aprendí, pues yo empecé a entender que Dios no restauraría mi salud si yo estaba dispuesto a vivir de la misma forma para volver a ponerla en peligro. Dios no responde las oraciones de aquellos que piden con fuerza en sus oraciones y con llanto que se les restaure la salud, pero a la par viven de tal manera que la destruyen, porque Dios sabe que si se les devolviera la salud a esas personas, nuevamente la colocarían en peligro por la forma en la que viven. Así, amigo que me escucha, si usted está enfermo y quiere que Dios le ayude a recobrar su salud, empiece a descartar los hábitos que están perjudicando su salud. De esa manera hice yo. Empecé a leer un libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Allí entendí que habían hábitos malsanos que yo estaba practicando y que estaban impidiendo que Dios respondiera a mis oraciones. Empecé a beber más agua. Empecé a hacer naturalmente lo que yo puedo hacer para poder pedirle al Dios Todopoderoso una bendición sobrenatural. Empecé a hacer más ejercicio. Entendí que la carne no era el mejor alimento para recobrar la salud en ese momento, aunque la comía todos los días. Entendí que había que usar alimentos más sanos, alimentos más sencillos, pero que contribuyeran a la nutrición y a la salud que en ese momento tanto necesitaba. De esa manera, esforzándome y cooperando con la voluntad divina, entonces entendí que se tiene que mezclar lo divino con lo humano para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Gracias a la misericordia de Dios, poco a poco la salud se fue restaurando. Todavía me faltaban las fuerzas, todavía era muy difícil para mí recobrar la salud completamente, pero poco a poco empecé a notar que había cambios favorables, que Dios ahora estaba bendiciendo mi vida, que ahora con los hábitos más saludables que practicaba Dios estaba derramando sus bendiciones. No tomé ningún medicamento, no tomé ningún tratamiento ni clínico ni natural, solamente bebí agua, hice mucho ejercicio, empecé a comer alimentos mucho más saludables, descartando las carnes rojas en primera instancia, y de esa manera empecé a recobrar mucha más salud. Empecé a descartar el estar comiendo entre las comidas, empecé a comer cenas más livianas, empecé a confiar mucho más en el Señor de que todo lo que estaba haciendo me ayudaría a restaurar mi salud. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo hice para generar ingresos en medio de esa crisis, en donde aún no recobraba por completo mi salud y mis fuerzas para regresar a la empresa donde trabajaba ni en ninguna otra empresa? ¿Cómo hice entonces para empezar a generar ingresos? Hasta ese momento, muchos familiares y amigos me ayudaban, y desde aquí quiero enviarles un abrazo a todas esas personas que en ese tiempo me ayudaron, me tendieron la mano, me apoyaron económicamente, lo hicieron de muy buen corazón. He orado por ustedes y les he pedido a Dios que los bendiga por toda la ayuda y el apoyo que me brindaron. Pero un día yo me levanté y dije, Señor, aunque estas personas me colaboran de buen corazón, yo quiero empezar a generar mis propios ingresos para sufragar mis propios gastos. Entonces una noche me acosté a dormir y de repente una luz brilló sobre mí y empecé a proyectarme de tal manera que el arte brilló en mi imaginación. Por excelencia siempre fui muy buen artista cuando era un niño, sin embargo nunca había pensado en ello como para generar ingresos. De esta manera el Señor me iluminó y empecé un proyecto de
emprendimiento, uno de los proyectos más importantes que he emprendido en mi vida, pues en aquel momento había estado 8 meses en mi casa enfermo, sin trabajo, sin un solo peso de ingreso, solo por la misericordia de Dios que me sostenía por medio de familiares y amigos a los que yo no les pedía, pero que Dios tocaba sus corazones para que me ayudaran y me apoyaran mientras pasaba por ese momento tan difícil y mientras Dios actuaba en mi vida para empezar a generar mis propios ingresos. Entonces nace esta proyección. Empecé a pintar paisajes sobre cerámicas con mis dedos. Al principio parecía una idea muy loca, una idea muy incoherente. Sin embargo, yo, confiando en que Dios esa noche había colocado esa idea sobre mi corazón, empecé este gran proyecto con muy poquito capital que tenía en ese momento. Era todo lo que teníamos, pero era todo lo que había para empezar este proyecto. 20,000 pesos, recuerdo, que habían en ese momento. Compramos cerámica, compramos pintura y empezamos este proyecto, amigos, con la bendición del Señor. Tengo que reconocer que al principio no se vendía absolutamente nada, que salíamos a lugares concurridos donde había mucha gente esperando vender mucho y no vendíamos absolutamente nada. Teníamos que volver a empacar todo y regresar a nuestro hogar muy frustrados, muy desilusionados. Pero un día, después de ya 3 intentos, y cuando yo ya estaba por tirar la toalla y por olvidarme de ese proyecto y por aceptar que me había equivocado y que había sido un fracaso, brilló otra idea sobre mi mente mientras descansaba en mi cama, y fue de ir a los hogares, puerta a puerta, llevar mi trabajo, enseñárselo a la gente, darles comodidades para que pagaran créditos, y de esa manera empezamos a vender y a generar muchos ingresos. Visitamos muchas otras ciudades y muchos lugares, y la bendición del Señor siempre se derramó sobre nuestro hogar, sobre nuestro trabajo. Y un ser humano, un hombre con esas condiciones de salud, empezó a esforzarse para generar ingresos para sostener su familia. El Señor tocó el corazón de muchas personas que nos ayudaron, que nos apoyaron, y bendijo estas manos que cada día hacían un mejor y más excelente trabajo. Hoy le damos gracias a Dios por eso, porque se generaron muchos ingresos, porque se vendieron muchos cuadros y porque Dios me sostuvo en medio de aquella crisis y hizo aumentar mucho más mi talento. Luego de haber visitado las ciudades circunvecinas, el desafío entonces venía y había que empezar a aprender otra cosa y había que emprender otro proyecto para poder seguir generando ingresos. Entonces el Señor permitió que por medio de internet nosotros pudiéramos generar ingresos aprendiendo a reparar computadoras. De esa manera colocamos una sala de internet en nuestro hogar. Trabajamos reparando computadoras, editando y arreglando fotografías, oficio que hago hasta el día de hoy. Y el Señor ha bendecido mucho a este servidor, ayudándole a aprender muchos otros oficios, como la albañilería, por ejemplo, que ha sido uno de los oficios que he aprendido en estos últimos días y que me ha ayudado también a generar ingresos. Y hemos emprendido este canal de YouTube, Learning Channel, que es un canal de aprendizaje creado para compartir información, y al que ustedes han de suscribirse y dejar su buen like. Hermanos y amigos que me escuchan, el Señor ha bendecido mi vida, me ha ayudado a salir adelante y a emprender proyectos muy importantes que siguen siendo posibles gracias al apoyo de ustedes. Quería compartir este testimonio porque quiero que muchas personas que están atravesando por una circunstancia similar a esta comprendan que Dios puede hacer obras maravillosas en su vida si usted se lo pide. El Señor les bendiga.